bienvenidos a esta nueva clase de la Parroquia de la Santa Cruz y San Juan de Dios. Les damos un cordial saludo, les enviamos bendiciones a los papitos que están acompañando a sus hijos. Gracias por estar ahí, gracias por guiarlos. En el capítulo de hoy, nosotros vamos a explorar los 10 mandamientos. Y enfrente tuyo tienes en la pantalla el lugar donde sucedieron los hechos, la tercera alianza que Dios Padre ha creado con Moisés. No existe otro lugar, no existe otra religión. Esta es tu casa. Dios no se ha revelado sino a través de los tiempos a nosotros, sus cristianos. En este capítulo vamos a ir en un viaje muy bonito donde veremos el por qué es tan importante seguir los 10 mandamientos. Este es tu pase a la santidad, no muy contrario a las reglas que tienes en casa, no muy contrario a las reglas que tienes en la escuela. Si no las sigues, ¿qué sucede? Hay consecuencias. Y no es porque el maestro no te quiera, y no es porque papito o mamita no te quieran. Es porque si no sigues esas directrices, algo malo te puede suceder. De eso se trata esta alianza. Hay un mandamiento del cual te vas a enamorar igual que yo. Y esto nos lo dice San Juan 13 al 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Amaos también los unos a los otros. Y es por eso que estamos aquí. El esfuerzo del Padre Alejandro Ramírez, del equipo de catequistas, es hecho con mucho amor para ti, porque queremos que recibas los sacramentos. Seas bienvenido, disfruta este viaje, acompáñanos. Muy buenos días, muy buenas tardes. Yo soy Liv, pertenezco al equipo de catequistas para la confirmación de la Parroquia de la Santa Cruz y San Juan de Dios. El tema de hoy se trata de los 10 mandamientos. ¿Pero cómo llegamos a los 10 mandamientos? Los 10 mandamientos llegan porque el Señor empieza a formar alianzas con el hombre que ha caído al pecado, comenzando con el pecado original de nuestros primeros padres. Las alianzas que el Señor ha permitido y ha pactado a lo largo del Antiguo Testamento empiezan con Noé. Noé, del que todo el mundo se burlaba porque él obedeció al Señor al construir un arca donde no había temporal de lluvia, en un tiempo de mucho pecado que no dista mucho al tiempo en el cual vivimos hoy. El Señor, después de que entraron a tierra firme, prometió no volver a castigar a la humanidad. Pero como sabemos, a lo largo de la historia, volvimos a caer. Pero el Señor, que es bueno en misericordia, vuelve a hacer otro pacto, pero esta vez con Abraham. Nuevamente, el ser humano se deslinda de esta hermosa amistad y responsabilidad de convivencia con nuestro Padre, Dios Padre. Pero es entonces cuando llega alguien comprometido con el Señor desde la sangre, que se llama Moisés, que viviendo bajo todos los privilegios de un hijo adoptivo de Egipto, decide seguir la sangre y defender a sus israelitas. Sabemos la historia en el Antiguo Testamento, cómo él recorre a lo largo de su vida el camino para encontrarse con nuestro Señor. Y es a él quien el Señor escoge para formar esta hermosa alianza donde nosotros entendemos un nuevo pacto con el Señor. Porque es muy importante entender que una alianza no es un compromiso de esclavo sometido a un Dios dictador, sino por el contrario, nos da los 10 mandamientos que son la clave para que tú y yo seamos felices. El Señor nos dice, sed perfectos como el Padre de los cielos es perfecto. Y no podemos ser perfectos si no hay gracia. ¿Y cómo hay una gracia? Siguiendo cada uno de ellos 10. Y aquí en la Santa Biblia nosotros podemos ver ¿cómo es que promete el Señor esta comunicación con Moisés? Le dice, yo me acercaré a ti en una densa nube para que el pueblo me oiga hablar contigo y así te crea para siempre. Y Moisés
refirió a Yahvé las palabras del pueblo. Yahvé dijo a Moisés: ve al pueblo y que se purifiquen hoy y mañana, que laven sus vestidos. Y tú entiendes que es esta purificación en el día de hoy, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es estar en gracia, confesarte mínimo cada 8 días, recibir a Jesús Eucaristía, porque no vas a tener una fortaleza para seguir los mandamientos si no eres virgen, despojándote de todo lo que no es de Dios. Es lo que vamos a ver el día de hoy. Soy el Señor tu Dios, el que te sacó de Egipto cuando eras esclavo. No adorarás a otro Dios excepto a mí. No te hagas ídolos que se parecen a lo que hay en el cielo o en la tierra o en el mar debajo de la tierra. Escuchen, el Señor está dándonos sus mandamientos. Moisés, si tú hablas con nosotros, escucharemos. Pero no dejes que Dios hable con nosotros o moriremos. Con la sangre de esta ofrenda quemada, yo consagro este altar que el Señor me mandó construir. Dios me llamó a ir a la cima de la montaña para recibir sus mandamientos. Josué irá conmigo. Aarón, te dejo a cargo. ¿Cómo sabemos incluso si Moisés va a regresar? No voy a hacer mis tareas nunca más. Hemos tenido suficiente paciencia. Parece que Dios se ha olvidado de todos nosotros. ¡No! Yo digo que hagamos nuestro propio Dios. Uno que podamos ver y tocar. ¡No! Dios dijo que no hiciéramos imágenes. Él nos dio reglas. Las reglas se hicieron para romperse. Esto está mal. Está bien. Reúnan sus aretes de oro y joyas. Tenemos que hacer algo. Hay que encontrar a Moisés y decirle: ¡No podemos! ¡Dios nos ha prohibido subir a la montaña! ¡Hey, esperen! No tenemos que subir la montaña. ¡Tenemos a Tuercas! ¿Quién? ¿Yo? ¿Ir allá arriba? Yo me acabo de acordar. Voy a llegar tarde a mi clase de piano y tengo que... No, puedes encontrar a Moisés desde aquí, Tuer. Con tu visión telescópica, láser infrarrojo, con filtrado de humo. ¡Vamos! ¿Cómo hace eso? Nada por allá, rocas acá, más rocas, roca. Moisés, rocas. ¡Tuercas! ¡Moisés! ¡Lo encontré! ¡Miren, está vivo! En esto se le acercó uno y le dijo: Maestro, ¿qué he de hacer de bueno para conseguir vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos.
Primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. Segundo mandamiento: no tomarás el nombre de Dios en vano. Tercero: santificarás las fiestas. Cuarto: honrarás a tu padre y a tu madre. Quinto: no matarás. Sexto: no cometerás actos impuros. El séptimo: no hurtarás. El octavo: no dirás falso testimonio ni mentirás. El noveno: no consentirás pensamientos ni deseos impuros. El décimo: no codiciarás los bienes ajenos. ¿Qué es lo primero que Dios quiere de ustedes? Por lo que les ha dado el primero y mayor de los mandamientos de su ley. Naturalmente que le amen a Él por encima de todo lo creado y con todo lo creado, para que sean felices siendo ustedes uno con Él por la gracia de Él. Cumplan sus mandamientos. ¿Qué es lo segundo que Dios quiere de ustedes? Es, y no lo olviden, que se amen los unos a los otros como cada quien se ama a sí mismo, deseando, por tanto, cada uno para el otro lo que desearía para sí mismo y mucho más. ¿Qué es lo tercero que Dios quiere de ustedes? Es que sean felices o santos, y para ello que sean perfectos, como el Padre del cielo, en la perfección de Jesucristo, a quien les ha enviado para que sean perfectos. ¿Qué es lo cuarto que Dios quiere de ustedes? Es que le demuestren el amor de ustedes a Él, escuchando su palabra, que es Jesucristo, su enviado, asimilándola y practicándola en todo y con todo, igual que Jesucristo vive y practica al Padre hasta ser uno con Él. ¿Qué es lo quinto que Dios quiere de ustedes? Recuérdenlo y no lo olviden, que sean copia de Jesucristo en igual forma como lo es la Santísima Virgen, pero copia fiel, no adulterada, lo cual les exige observarla a ella, a María Santísima, para que como sus criaturas, igual que ella, acierten en los propósitos de Dios. Por ello, ella es para ustedes madre, maestra y modelo. ¿Qué es lo sexto que Dios quiere de ustedes? Es, y no lo olviden, que miren, observen y escuchen, constante, insistente y persistentemente a la Santísima Virgen hasta reproducir en ustedes las actitudes de ella, porque esas actitudes son el reflejo fiel del estilo de Jesucristo, que ella copia en ella por su constancia inalterable en hacer solo la voluntad de Dios como Él lo quiere y manda. Recuerden que ella les dice: escúchenlo y hagan lo que Él les manda. ¿Qué es lo séptimo que Dios quiere de ustedes? Es, y no lo olviden, que trabajen para que sea posible el gobierno o reino de Dios entre ustedes. Esto requiere mucho de cada uno de ustedes en particular y de todos en conjunto. El primer paso en orden a esto es la virginidad individual en orden a la virginidad común, lo cual requiere de cada uno una decidida, constante, insistente y persistente lucha o esfuerzo personal de cambio o conversión, no de él o de los otros, sino de sí mismo. Y esto, que es el pináculo o cumbre del amor de Dios en ustedes, requiere muerte del yo y de todo lo del yo: soberbia, orgullo, vanidad, prepotencia, pecado y renovadas actitudes de sumisión y amor a Dios, y como consecuencia al prójimo. Digan para eso: Dios mío, dame la gracia de ser humilde. Dios mío, dame la gracia de amarte a ti con todas mis fuerzas y de amar a mi prójimo con la fuerza de tu amor. Amén. ¿Por qué se dice al principio: yo soy el Señor Dios tuyo? Al principio de los mandamientos se dice: yo soy el Señor Dios tuyo, para que entendamos que Dios, por ser nuestro Creador y Señor, puede mandarnos lo que quiera, y nosotros, sus criaturas, estamos obligados a obedecerle. ¿Qué nos ordena Dios con las palabras del primer mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Con las palabras del primer mandamiento, Dios nos ordena que le reconozcamos, adoremos, amemos y sirvamos a Él
Él solo como a nuestro Supremo Señor. ¿Cómo se cumple el primer mandamiento? El primer mandamiento se cumple con el ejercicio del culto interno y externo. ¿Qué es culto interno? Culto interno es la honra que a Dios se da con las facultades del Espíritu, únicamente a saber, con el entendimiento y la voluntad. ¿Qué es el culto externo? El culto externo es el homenaje que se rinde a Dios por medio de actos exteriores y de objetos sensibles. ¿Basta adorar a Dios y nada más que con el corazón interiormente? No, Señor, no basta adorar a Dios nada más que con el corazón interiormente, sino que es necesario adorarle también exteriormente, con el espíritu y con el cuerpo, porque es creador y Señor absoluto del uno y del otro. ¿Puede subsistir el culto externo sin el interno? No, Señor. No puede en manera alguna subsistir el culto externo sin el interno, porque aquel desacompañado de éste queda privado de vida, de mérito y de eficacia como cuerpo sin alma. ¿Qué nos prohíbe el primer mandamiento? El primer mandamiento nos prohíbe la idolatría, la superstición, el sacrilegio, la herejía y cualquier otro pecado contra la religión. ¿Qué es la idolatría? Llámese idolatría dar a una criatura cualquier, por ejemplo, a una estatua o una imagen, a un hombre, el culto supremo de adoración debido solo a Dios. ¿Cómo se halla expresada esta prohibición en la Sagrada Escritura? En la Sagrada Escritura se halla expresada esta prohibición con las palabras: no harás para ti escultura ni figura alguna de los que están arriba en el cielo o abajo en la tierra, y no adorarás tales cosas ni le darás culto. ¿Prohíben estas palabras toda suerte de imágenes? No, por cierto, sino solo las imágenes de las falsas divinidades hechas con fin de ser adoradas, como hacían los idólatras. Es esto tanta verdad que el mismo Dios mandó a Moisés que hiciera algunas, como las 2 estatuas de querubines sobre el arca y la serpiente de metal en el desierto. Yo soy el Señor tu Dios, el que te sacó de Egipto cuando eras esclavo. No adores a otro Dios excepto a mí. No hagas ídolos que se parecen a nada en el cielo o en la tierra o en el mar debajo de la tierra. No debes usar el nombre del Señor tu Dios en vano. El Señor no te dejará sin castigo si haces mal uso de su nombre. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Tienes 6 días cada semana para hacer trabajo ordinario, pero el 7º día es de reposo. ¿Qué es superstición? Se llama superstición cualquier devoción contraria a la doctrina y uso de la Iglesia, como también atribuir a alguna acción u objeto cualquiera una virtud sobrenatural que no tiene. ¿Qué es sacrilegio? Sacrilegio es la profanación de un lugar, de una persona o de una cosa consagrada a Dios y destinada a su culto, como por ejemplo, en las marchas feministas pro aborto, tú te das cuenta por medio de las noticias que ellas sin ningún miramiento agreden, así sean fieles defendiendo las puertas de una iglesia, como las pintan, como rompen estatuas bendecidas y veneradas por nosotros. Abren los sagrarios, que es esa pequeña casita que tú ves en el altar, en medio, que es donde guardamos las hostias consagradas que son el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces las pisotean, muchas veces las escupen o simplemente las dejan en el piso. ¿Qué es herejía? Herejía es un error culpable del entendimiento por el que se niega con pertinencia alguna verdadera fe, por ejemplo,
nuestros hermanos protestantes al negar la real presencia de Jesús Eucaristía en el sacramento del pan y del vino. Ellos conmemoran esta celebración simplemente como una demostración, como un recordar, como un revivir, negando que Cristo vive en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Por obvias razones, solamente el sacerdote consagra en la única iglesia de Jesucristo. No existe otra. ¿Qué otras cosas prohíbe el primer mandamiento? El primer mandamiento prohíbe además todo linaje de comercio con el demonio y el asociarse a las sectas anticristianas. Quiero hacer aquí una pausa muy importante. Esperamos que en las casas de los que están participando de este curso no suceda, pero en México hay un tributo al demonio mal llamado la Santa Muerte, donde le veneran como si fuera un santo o la Virgen Santísima, le tienen un altar, le hacen oraciones y le consagran su vida y su familia. Esto está en contra de este mandamiento. Están adorando a Satanás y no al Dios vivo y verdadero. ¿Cometería pecado grave quien recurriese al demonio o lo invocase? Quien recurriese al demonio o lo invocase cometería un pecado enorme, pues el demonio es el más perverso enemigo de Dios y de los hombres. Es lícito interrogar las mesas que se dicen parlantes o escribientes o consultar, de cualquier modo que sea, las almas de los finados mediante el espiritismo. Todas las prácticas del espiritismo son ilícitas, porque son supersticiosas y a menudo no inmunes de intervención diabólica, por lo cual han sido justamente prohibidas por la Iglesia. Haciendo otra breve pausa, has de saber que los casos de posesiones demoníacas en estos tiempos han aumentado, tal es así por visitas a brujos, a santeros, a juegos de mesa, tal como la Ouija. Ese es un portal que tú no quieres abrir, porque cuando le abres la puerta al malvado, no entras solo, vienen legiones. Prohíbe el primer mandamiento, que honremos e invoquemos a los ángeles y santos. No, Señor, no está prohibido honrar e invocar a los ángeles y a santos. Antes hemos de hacerlo, por ser cosa muy buena, provechosa y altamente recomendada por la Iglesia, ya que ellos son amigos de Dios y nuestros intercesores para con Él, es decir, como un abogado. El juez decidirá tu suerte, pero tú, cuando estás en medio de un asunto legal, contratas a un abogado para que él vea por ti, te defienda en los tribunales y consiga un juicio a tu favor. Es prácticamente lo mismo. Siendo Jesucristo nuestro único medianero para con Dios, ¿a qué recurrir también a la mediación de María Santísima y de los santos? Jesucristo es nuestro medianero para con Dios, en cuanto por ser verdadero Dios y verdadero hombre, Él solo, en virtud de sus propios merecimientos, nos ha reconciliado con Dios y nos alcanza todas las gracias. La Virgen, empero, y los santos, en virtud de los merecimientos de Jesucristo y por la caridad que los junta con Dios y con nosotros, nos ayudan con su intercesión a obtener las gracias que pedimos, y este es uno de los grandes bienes de la comunión de los santos. ¿Podemos honrar también las imágenes de Jesucristo y de los santos? Sí, Señor, porque la honra que se hace a las sagradas imágenes de Jesucristo y de los santos se refiere a sus mismas personas. ¿Y podemos venerar las reliquias de los santos? Sí, Señor. También las reliquias de los santos deben ser veneradas porque sus cuerpos fueron miembros vivos de Jesucristo y templos del Espíritu Santo y han de resucitar gloriosos a la vida eterna. ¿Qué diferencia hay entre el culto que damos a Dios y el que damos a los santos? Entre el culto que damos a Dios y el que damos a los santos hay esta diferencia, que a Dios le adoramos por su excelencia infinita, mientras que a los santos no los adoramos, sino que los honramos y veneramos como amigos de Dios e intercesores nuestros para con Él. ¿Cómo se llama el culto que se tributa a Dios y el que se tributa a los santos? El culto que se tributa a Dios se llama latría, esto es, de adoración, y el culto que se tributa a los santos se llama dulía, o de veneración a los siervos de Dios.
Y el culto particular que damos a María Santísima se llama hiperdulía, que quiere decir especialísima veneración como Madre de Dios. El séptimo día es de reposo. Honra a tu padre y a tu madre, para que vivas una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios da. No matarás. Sé fiel en el matrimonio. No robarás. No dirás mentiras sobre los demás. No desees poseer algo que pertenezca a otra persona, ni una casa, una esposa, un esposo, un esclavo, un buey, un asno o cualquier otra cosa. Rápido, baja de la montaña, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Ahora déjame que mi enojo se encienda contra ellos y los destruiré. Y después de ti, Moisés, haré una gran nación. Sin reglas, se olvidaron de lo que está bien y está mal. ¡Idólatras! Moisés ha regresado. Está vivo. Aarón, ¿qué han hecho? Le rogué al Señor que no destruyera a su pueblo, pero miren lo que se han hecho ustedes mismos. Los que estén al lado del Señor, vengan a mí. De los mandamientos que miran a Dios, del segundo mandamiento. ¿Qué nos prohíbe el segundo mandamiento? No tomarás el nombre de Dios en vano. El segundo mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano, nos prohíbe, primero, pronunciar el nombre de Dios sin respeto. Segundo, blasfemar contra Dios, contra la Santísima Virgen y contra los santos. Tercero, hacer juramentos falsos o no necesarios o de algún modo ilícitos. ¿Qué quiere decir pronunciar el nombre de Dios sin respeto? Pronunciar el nombre de Dios sin respeto quiere decir pronunciar este santo nombre y todo lo que se refiere de un modo especial al mismo Dios, como el nombre de Jesús, de María y de los santos, con algún enojo, por burla o de otra manera poco reverente. ¿Qué es blasfemia? Blasfemia es un pecado horrendo que consiste en palabras o acciones de menosprecio o maldición contra Dios, la Virgen, los santos o contra las cosas santas. ¿Hay diferencia entre la blasfemia y la imprecación? Hay diferencia, porque con la blasfemia se maldice o desea el mal a Dios, a la Virgen, a los santos, mientras con la imprecación se maldice o se desea el mal a sí mismo o al prójimo. ¿Qué es juramento? Juramento es traer a Dios por testigo de la verdad que se dice o de la que se promete. ¿Está siempre prohibido jurar? No siempre está prohibido el jurar. Antes es lícito y aún de honra de Dios cuando hay en ello necesidad y el juramento se hace con verdad, con juicio y con justicia. Cuando no se jura con verdad, cuando se afirma con juramento lo que se sabe o cree que es falso, o cuando con juramento se promete hacer
lo que no se tiene intención de cumplir. Cuando se jura sin juicio, cuando se jura sin prudencia y sin madura consideración o por cosas de poca importancia. Cuando se jura sin justicia, cuando se jura hacer algo que no es justo o ilícito, como vengarse, robar o cosas semejantes. ¿Estamos obligados a mantener el juramento de hacer cosas injustas o ilícitas? No solo no estamos obligados, antes pecamos haciéndolas, como cosas prohibidas por la ley de Dios o de la Iglesia. ¿Qué pecado comete el que jura en falso? Quien jura en falso comete pecado mortal, porque deshonra gravemente a Dios, verdad infinita, trayéndole por testigo de lo falso. ¿Qué nos ordena el segundo mandamiento? El segundo mandamiento nos ordena honrar el santo nombre de Dios y cumplir los votos, además de los juramentos. ¿Qué es un voto? El voto es una promesa que se hace a Dios de una cosa buena y a nosotros posible y mejor que su contraria, a la cual nos obligamos como si nos fuese mandada. En este caso, como vemos, los sacerdotes, las religiosas y los laicos consagrados a Dios prometen estar sin pareja para dedicarse al servicio de las cosas de Dios y al servicio de los demás. ¿Qué se hará si el cumplimiento del voto se hiciere en todo o en parte difícil? Se puede pedir la conmutación o la dispensa de él al propio obispo o al romano pontífice, según la calidad del voto. ¿Es pecado infringir los votos? Infringir los votos es pecado, y por esto no hemos de hacerlo sin madura reflexión y ordinariamente sin consejo del confesor o de otra persona prudente, por no exponernos a peligro de pecar. ¿Se puede hacer votos a la Virgen y a los santos? Los votos se hacen solo a Dios, pero se puede prometer a Dios hacer alguna cosa en honra de la Virgen o de los santos. ¿Qué nos manda el tercer mandamiento? ¿Santificarás las fiestas? El tercer mandamiento, santificarás las fiestas, nos manda a honrar a Dios con obras de culto en los días de fiesta. ¿Cuáles son los días de fiesta? En la ley antigua eran los sábados y otros días particularmente solemnes para el pueblo hebreo. En la ley nueva son los domingos y otras festividades establecidas por la Iglesia. ¿Por qué la ley nueva se santifica el domingo en lugar del sábado? En la ley nueva se santifica el domingo, que significa Día del Señor, en lugar del sábado, porque en tal día resucitó Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué obra de culto se nos manda en los días de fiesta? Se nos manda asistir devotamente al santo sacrificio de misa. ¿Con qué otras obras santifica el buen cristiano las fiestas? El buen cristiano santifica las fiestas primero, asistiendo a la doctrina cristiana, al sermón y a los divinos oficios. Segundo, recibiendo a menudo y con las debidas disposiciones los sacramentos de la penitencia y de la Eucaristía. Tercero, ejercitándose en la oración y obras de cristiana caridad con el prójimo. ¿Qué nos prohíbe el tercer mandamiento? El tercer mandamiento nos prohíbe las obras serviles y otras cualesquiera que nos impidan el culto a Dios. ¿Cuáles son las obras serviles que se prohíben en los días festivos? Las obras serviles que se prohíben en los días festivos son las obras que se llaman manuales, a saber, los trabajos materiales en que el cuerpo tiene más parte que el espíritu, como las de ordinario ejecutan los criados, obreros y artesanos. ¿Qué pecado se comete trabajando el día de fiesta? Trabajando el día de fiesta se comete pecado mortal, pero excusa de culpa grave la brevedad del tiempo que se emplea. ¿Hay algunas obras serviles que se permiten en los días de fiesta? Se permite en los días de fiesta las obras que son necesarias a la vida o al servicio de Dios, y las que se hacen por causa grave pidiendo licencia, si se puede, al propio párroco. ¿Por qué fin se prohíben en las fiestas las obras serviles?
Se prohíben en las fiestas las obras serviles para que podamos atender mejor al culto divino y a la salvación de nuestra alma, para descansar de nuestras fatigas. Por esta razón, no se prohíbe en ellas algún honesto esparcimiento. De los mandamientos que miran al prójimo, ahora veremos el cuarto mandamiento. ¿Qué nos manda el cuarto mandamiento? Honrarás a tu padre y a tu madre. El cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre, nos manda a respetar al padre y a la madre, obedecerles en todo lo que no es pecado y asistirles en sus necesidades espirituales y temporales. ¿A qué se refiere este mandamiento cuando dice obedecerles en todo lo que no es pecado? Pongo un ejemplo. Posiblemente a tu mamá le gusta ir a esos lugares donde le leen las cartas, donde le hacen una limpia y te pide a ti que le acompañes. Y tú sabes que esto está en contra de los mandamientos. Tú le puedes decir a mamita, discúlpame mamita, pero según los mandamientos de la ley de Dios, es pecado. No te puedo acompañar. Me gustaría que tú no fueras, pero si tú insistes en ir, te pido por favor que me dejes en casa o me dejes con mi abuelita, porque yo no quiero desobedecer a Dios por obedecerte a ti. ¿Qué nos prohíbe el cuarto mandamiento? El cuarto mandamiento nos prohíbe ofender a nuestros padres de palabra, de obra o de otro modo cualquiera. En estos tiempos se está viendo la manera en que los niños, los jóvenes, faltan el respeto a sus papás. Incluso en lamentables noticias vemos cómo hijos han matado a sus padres estando en una situación de drogas, estando en una situación de enojo. Ellos han atentado contra sus progenitores. ¿A quiénes más comprende este mandamiento con el nombre de padre y madre? Bueno, con el nombre de padre y madre comprende también este mandamiento a todos los superiores, así sean eclesiásticos, sacerdotes, obispos, el papa, como seglares, ya sean tus maestros en la escuela, tus jefes en el trabajo, a los cuales por esta razón debemos obedecer y reverenciar. ¿De dónde les viene a los padres la autoridad de mandar a sus hijos y a los hijos la obligación de obedecer a sus padres? La autoridad que los padres tienen de mandar a los hijos y la obligación de estos de obedecerles viene de Dios, que constituyó y ordenó la familia para que se suministre al hombre los primeros medios necesarios para su perfeccionamiento material y espiritual. ¿Tienen los padres deberes para con sus hijos? Los padres tienen el deber de amar, alimentar y mantener a sus hijos, proveer a su educación religiosa y civil, darles buen ejemplo, alejarlos de las ocasiones de pecado, corregirlos de sus defectos y ayudarlos a abrazar el estado a que Dios los llama. ¿Nos ha propuesto Dios un dechado de familia perfecta? Dios nos propuso un dechado de familia perfecta en la Sagrada Familia, en la que Jesucristo estuvo sujeto a María Santísima, nuestra mamá, y a San José, nuestro papá adoptivo, hasta la edad de 30 años. Esto es, hasta que empezó a cumplir la misión de evangelizar lo que le confió su eterno Padre, que también es Padre nuestro. ¿Podrían las familias proveer a todas sus necesidades si viviesen separados? Si las familias viviesen separadas, como en la actualidad podemos verlo, no se puede proveer a todas sus necesidades. Por eso es necesario que se conjuntase una sociedad civil a fin de que ayudarse mutuamente al perfeccionamiento y al bienestar común, no solamente al espiritual. ¿Pero qué es una sociedad civil? Una sociedad civil es la unión de muchas familias dependientes de la autoridad de una cabeza para ayudarse unas a otras a conseguir el mutuo perfeccionamiento y el bienestar temporal. ¿Desde dónde le viene a la sociedad civil la autoridad porque es gobernada? La autoridad porque es gobernada la sociedad civil viene de Dios, que quiere que se constituya esta para el bien común. ¿Hay obligación de respetar y obedecer a la autoridad que gobierna la sociedad civil? Sí, señor. Todos los que pertenecen a la sociedad civil tienen obligación de respetar
y obedecer a la autoridad, porque viene de Dios y porque así lo exige el bien común. ¿Se ha de respetar todas las leyes que imponga la autoridad civil? Se han de respetar todas las leyes que la autoridad civil impone, con tal que no sean contrarias a la ley de Dios, según el mandato y ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Como ejemplo, el aborto. No porque a nivel nacional se quiera legalizar la matanza de un inocente, significa que está bien. Entonces, esas leyes no son cristianas, atentan contra la vida y se deben de desestimar. Fuera del respeto y obediencia a las leyes impuestas por la autoridad, ¿qué otros deberes tienen los que forman parte de la sociedad civil? Pues los que forman la parte de la sociedad civil, fuera de la obligación de respetar y obedecer las leyes, tienen el deber de vivir concordes y de procurar, según sus medios, que la sociedad sea virtuosa, pacífica, ordenada y próspera para el común provecho. De los mandamientos que miran al prójimo, del quinto mandamiento. ¿Qué prohíbe el quinto mandamiento? No matarás. El quinto mandamiento, no matarás, prohíbe dar muerte, golpear, herir o hacer cualquier otro daño al prójimo en el cuerpo, ya por sí, ya por otros, como también agraviarle con palabras injuriosas o quererle el mal. En este mandamiento prohíbe igualmente Dios darse a sí mismo la muerte o el suicidio. ¿Por qué es pecado grave matar al prójimo? Porque el matador usurpa temerariamente el derecho que solo Dios tiene sobre la vida del hombre, porque destruye la seguridad del trato humano, porque quita al prójimo la vida, que es el mayor bien natural que hay sobre la tierra. ¿Hay casos en que es lícito quitar la vida al prójimo? Es lícito quitar la vida al prójimo cuando se combate en guerra justa, cuando se ejecuta por orden de la autoridad suprema la condenación a muerte, pena de un delito, y finalmente, en caso de necesaria y legítima defensa de la vida contra un injusto agresor. ¿Prohíbe también Dios en el quinto mandamiento perjudicar al prójimo en la vida espiritual? Sí, Señor. Dios en el quinto mandamiento prohíbe también perjudicar al prójimo en la vida espiritual con el escándalo. ¿Qué es escándalo? Escándalo es cualquier dicho, hecho u omisión que se da ocasión a otro de cometer pecados. ¿Es grave pecado del escándalo? El escándalo es pecado grave porque tiende a destruir la obra más grande de Dios, que es la redención, con la pérdida de las almas. Da la muerte al alma del prójimo, quitándole la vida de la gracia, que es más preciosa que la vida del cuerpo, y es causa de una multitud de pecados. Por eso, amenaza Dios a los escandalosos con los más severos castigos. ¿Por qué prohíbe Dios en el quinto mandamiento quitarse uno la vida o el suicidio? En el quinto mandamiento prohíbe Dios el suicidio porque el hombre no es dueño de su vida. Además, la Iglesia priva de sepultura eclesiástica a quien deliberadamente se suicida. ¿Está prohibido también el duelo en el quinto mandamiento? Sí, Señor. En el quinto mandamiento está prohibido también el duelo, porque el duelo participa de la malicia del suicidio y del homicidio, y está excomulgado todo el que voluntariamente toma en él parte, aun como simple espectador. Se prohíbe también el duelo, como se excluye el peligro de muerte. También se prohíbe este duelo porque no solo no podemos matar, pero ni aún herir voluntariamente a nosotros mismos o a los demás. ¿Puede excusarse el duelo con la defensa del propio honor? No, Señor, porque no es verdad que en el duelo se repara la ofensa, y porque no se puede repararse el honor con una acción injusta, irracional y bárbara, como es el duelo. ¿Qué nos manda el quinto mandamiento?
El quinto mandamiento nos manda perdonar a nuestros enemigos y querer bien a todos. ¿Qué ha de hacer quien ha perjudicado al prójimo en la vida del cuerpo y del alma? Quien ha perjudicado al prójimo no basta que se confiese, ha de reparar el mal que ha hecho, resarciendo los daños producidos, retractándose de los errores que enseñó y dando buen ejemplo. Anita, vuelvo en un minuto. Aarón, ¿estás bien? Mi debilidad como líder permitió que muchos se desviaran. Anoche, mientras estaba frente al altar, le pedí perdón a Dios. Y Él te perdonará, ¿verdad? Luis, si hay una sola cosa de la que estoy seguro, es que Dios es bueno. Incluso en nuestros momentos más débiles, su amor nunca falla. De los mandamientos que miran al prójimo, del sexto y noveno mandamientos. ¿Qué nos prohíbe el sexto mandamiento? No cometerás actos impuros. El sexto mandamiento, no cometerás actos impuros, nos prohíbe toda acción, toda mirada, toda conversación contraria a la castidad y a la infidelidad en el matrimonio. ¿Qué prohíbe el noveno mandamiento? No consentirás pensamientos ni deseos impuros. El noveno mandamiento prohíbe expresamente todo deseo contrario a la fidelidad que los cónyuges se han jurado al contraer matrimonio, y asimismo prohíbe todo pensamiento o deseo culpable de acciones prohibidas en el sexto mandamiento. ¿Es gran pecado la impureza? Es pecado gravísimo y abominable delante de Dios y de los hombres. Rebaja al hombre a la condición de los brutos. Le arrastra a otros muchos pecados y vicios y acarrea los más terribles castigos en esta vida y en la otra. ¿Son pecado todos los pensamientos que nos vienen a la mente contra la pureza? Los pensamientos que nos vienen a la mente contra la pureza por sí mismos no son pecados, sino tentaciones e incentivos de pecado. ¿Cuándo son pecados los malos pensamientos? Los malos pensamientos, aunque sean ineficaces, son pecado cuando culpablemente damos motivo a tenerlos, consentimos o nos exponemos a peligro próximo de consentir en ellos. ¿Qué nos ordenan el sexto y noveno mandamiento? El sexto mandamiento nos ordena a ser castos y modestos en las acciones, en las miradas, en nuestra conducta y en las palabras. El noveno mandamiento nos ordena que seamos castos y puros aún en lo interior, a saber, en la mente y en el corazón. Aquí también me gustaría agregar que la manera en que tú vistes es como tú honras a este sexto y noveno mandamiento. Si tú vistes inmodestamente, estás llamando las miradas de la gente que está a tu alrededor. Y si ellos están batallando con sus tentaciones, no les estás ayudando a su plan de salvación. También cabe mencionar las pláticas que tú tienes. Si tú hablas con groserías, si tú hablas con doble sentido, tú estás atentando en contra de estos dos mandamientos. ¿Qué hemos de hacer para guardar el sexto y noveno mandamientos? Para guardar el sexto y noveno mandamientos hemos de orar con frecuencia y de corazón a Dios, ser devotos de la Santísima Virgen María, Madre de pureza, acordarnos de que Dios nos ve, pensar en la muerte, en los divinos castigos, en la pasión de Jesucristo, refrenar nuestros sentidos, practicar la mortificación y recibir a menudo y con las debidas disposiciones los santos sacramentos. ¿De qué debemos huir para conservarnos castos? Para conservarnos castos debemos huir del ocio, las malas compañías, la lectura de libros y diarios malos, las malas páginas de internet, cabe mencionar, la intemperancia, el mirar estampas o programas indecentes, los espectáculos licenciosos, las conversaciones peligrosas y todas las demás ocasiones de pecar.
De los mandamientos que miran al prójimo, del séptimo mandamiento. ¿Qué nos prohíbe el séptimo mandamiento? ¿No hurtarás? El séptimo mandamiento, no hurtarás, prohíbe tomar o retener injustamente lo ajeno o causa algún daño al prójimo en la hacienda de cualquier modo que sea. ¿Qué quiere decir hurtar? Quiere decir tomar injustamente la hacienda ajena contra la voluntad de su dueño, es decir, cuando éste tiene toda la razón y el derecho de no querer ser privado de ella. ¿Por qué se prohíbe el hurtar? Porque se peca contra la justicia y se hace injuria al prójimo, tomando o reteniendo contra su derecho o voluntad lo que le pertenece. ¿Qué se entiende por bienes ajenos? Bienes ajenos es todo lo que pertenece al prójimo por tener la propiedad o uso de ello, o por guardarlo en depósito. ¿De cuántas maneras se toman injustamente los bienes ajenos? De dos maneras, con el hurto y con la rapiña. Cuando se comete hurto cuando se toman ocultamente los bienes ajenos. Cuando se comete rapiña cuando se toman los bienes ajenos con violencia y manifiestamente. ¿En qué casos pueden tomarse los bienes ajenos sin pecado? Cuando el dueño de ellos no lo lleva a mal, o cuando injustamente no quisiese darlos, como sucedería si no estuviese en extrema necesidad, con tal que tomase solo lo que es precisamente necesario para socorrer la urgente y extrema indigencia. ¿Se perjudica en la hacienda al prójimo solamente con el hurto y la rapiña? Se le perjudica también con los fraudes, la usura y cualquier otra injusticia contra los bienes. ¿Cómo se comete el fraude? El fraude se comete engañando al prójimo en el comercio con pesos, medidas o monedas falsas o con mercancías averiadas, falsificando escrituras y documentos, en suma, haciendo trampas en las compras y ventas o en cualquier otro contrato, asimismo cuando se niega uno a dar lo justo o lo convenido. ¿Cómo se comete la usura? La usura se comete cuando se exige sin legítimo título un interés ilícito por alguna cantidad prestada, abusando de la necesidad o ignorancia del otro. ¿Qué otras injusticias se cometen contra los bienes del prójimo? Hacerle perder a uno injustamente lo que tiene, perjudicarle en sus propiedades, no trabajar conforme al deber, no pagar por malicia las deudas y salarios debidos, herir o matar animales que son del prójimo, dejar que se echen a perder las cosas encomendadas, impedir a otro la consecuencia de cualquier justa ganancia, dar la mano al ladrón y recibir, esconder o comprar la cosa hurtada. ¿Es pecado grave hurtar? Es pecado grave contra la justicia cuando la materia es grave, por ser cosa importantísima que se respete el derecho de cada uno a lo suyo, y esto para los bienes de los individuos, de las familias y de la sociedad. ¿Cuándo es grave la materia del hurto? Es grave cuando se quitan cosas de importancia y también, aunque lo que se hurta sea de escasa monta, si con ello se perjudica notablemente al prójimo. ¿Qué nos manda el séptimo mandamiento? El séptimo mandamiento nos manda que se respete la hacienda ajena, que se pague el jornal justo al operario y que se guarde la justicia en todo lo que mira a la propiedad de los demás. Basta la confesión al que ha pecado contra el séptimo mandamiento. Al que ha pecado contra el séptimo mandamiento no le basta la confesión, sino que debe hacer lo que pueda para restituir lo ajeno y resarcir los perjuicios. ¿En qué consiste resarcir los perjuicios? Resarcir los perjuicios consiste en la compensación que ha de darse al prójimo los frutos o ganancias que perdió a causa del hurto y de otras injusticias cometidas con daño de él. ¿A quién se debe restituir la cosa robada? A quien se robó, a sus herederos si ya murió.
Y si esto fuese verdaderamente imposible, debe gastarse el valor en beneficios de los pobres y otras obras pías. ¿Qué debe hacerse cuando se encuentra una cosa de gran valor? Debe emplearse gran diligencia en buscar al dueño y restituirlo con fidelidad. De los mandamientos que miran al prójimo, del octavo mandamiento. ¿Qué nos prohíbe el octavo mandamiento? No dirás falso testimonio ni mentirás. El octavo mandamiento, no dirás falso testimonio ni mentirás, nos prohíbe atestiguar en falso en juicio. Prohíbe además la detracción o murmuración, la calumnia, la adulación, el juicio y sospecha temeraria y toda suerte de mentiras. ¿Qué es la detracción o murmuración? Detracción o murmuración es un pecado que consiste en manifestar sin justo motivo los pecados y defectos de los demás. ¿Qué es calumnia? Calumnia es un pecado que consiste en atribuir maliciosamente al prójimo culpas y defectos que no tiene. ¿Qué es adulación? Adulación es un pecado que consiste en engañar a uno diciendo falsamente bien de él o de otros con el fin de sacar algún provecho. ¿Qué es el juicio o sospecha temeraria? Juicio o sospecha temeraria es un pecado que consiste en juzgar o sospechar mal de uno sin justo fundamento. ¿Qué es mentira? Mentira es un pecado que consiste en asegurar como verdadero o falso, con palabras o con obras, lo que no se tiene por tal. ¿De cuántas especies es la mentira? La mentira es de 3 especies: jocosa, oficiosa y dañosa. ¿Qué es la mentira jocosa? Mentira jocosa es aquella con que se miente por burla o juego y sin perjuicio de nadie. ¿Qué es la mentira oficiosa? Mentira oficiosa es la afirmación de una falsedad por el propio o ajeno provecho, sin perjuicio de tercero. ¿Qué es la mentira dañosa? Mentira dañosa es afirmar una cosa falsa con perjuicio de tercero. ¿Es lícito alguna vez mentir? Jamás es lícito mentir, ni por juego ni por interés propio o ajeno, por ser cosa en sí mala. ¿Qué pecado es mentir? La mentira jocosa u oficiosa es pecado venial, pero la dañosa es pecado mortal, si el daño que acarrea es grave. ¿Es preciso decir siempre todo lo que se piensa? No siempre es preciso, especialmente cuando el que pregunta no tiene derecho a saber lo que se pregunta. ¿Basta la confesión al que ha pecado contra el octavo mandamiento? Al que ha pecado contra el octavo mandamiento no le basta la confesión, sino que tiene obligación de retractarse de cuanto dijo, calumniando al prójimo, y de reparar del modo que pueda los daños que le ha causado. Entre paréntesis te digo que si tú no haces reparación de daño y te confesaste y tú mueres, tú vas a pagar esa reparación en el purgatorio, no entrando de inmediato al cielo. ¿Qué nos manda el octavo mandamiento? El octavo mandamiento nos manda que digamos la verdad en su lugar y tiempo y que echemos a buena parte en cuanto podamos las acciones de nuestro prójimo. De los mandamientos que miran al prójimo, del 10º mandamiento. ¿Qué nos prohíbe el 10º mandamiento? No codiciarás los bienes ajenos. El 10º mandamiento, no codiciarás los bienes ajenos, nos prohíbe el deseo de quitar a otros sus bienes y el de adquirir hacienda por medios injustos. ¿Por qué prohíbe Dios aún el deseo de los bienes ajenos? Dios prohíbe los deseos desordenados de los bienes ajenos porque quiere que aún anteriormente seamos justos y nos mantengamos siempre muy lejos de acciones injustas. ¿Qué nos manda el 10º mandamiento? El 10º mandamiento nos manda que estemos contentos con el estado en que Dios nos ha puesto y que suframos con paciencia la pobreza cuando el Señor nos quiera en este estado. ¿Cómo puede el cristiano estar contento en el estado de pobreza? El cristiano puede estar contento aún en el estado de pobreza si se considera que la mayor felicidad es la conciencia pura y tranquila, que nuestra verdadera patria es el cielo, que Jesucristo se hizo pobre por nuestro amor
y ha prometido un premio especial a los que sufren con resignación la pobreza. Es verdad que esta gente es pecadora y rebelde, pero perdona nuestro pecado y permítenos ser tu pueblo. He aquí, yo hago un pacto de hacer maravillas delante de ustedes que no se han hecho en toda la tierra. Las naciones vecinas tendrán temor y sabrán que fui yo el que hizo estas cosas maravillosas, pero deben hacer lo que yo les mando hoy. El Señor Dios ha perdonado a su pueblo. Ahora, israelitas, escuchen los preceptos y las normas que les enseñé para que los pongan en práctica. Así vivirán y podrán entrar a la tierra que el Señor, el Dios de sus antepasados, les da en posesión. El Señor ha dicho que es hora de dejar el Sinaí y viajar a la tierra de leche y miel. A volver. No pudiste pedirle a Dios las direcciones para salir de la cueva. Les damos las gracias por haber asistido a este curso. Esperen con muchas ansias el siguiente tema, mas no me gustaría decirles un hasta luego sino puntualizar en la importancia de los 10 mandamientos. El Señor lo dijo y se lo dijo al joven rico cuando le pregunta qué podía hacer él, ¿verdad?, para seguirle. Nuestro Jesús le contestó que tenía que seguir los mandamientos, pero también que dejar todas sus posesiones. Se puso triste y se fue. Y no es el chiste de que nos pongamos tristes y nos vayamos cuando Dios te pide que te despojes de todo lo que te aleja de Él. El joven rico no entendió que no era el dinero lo que le impedía llegar a Dios, era el apego. Y un apego puede ser el no ir a misa porque tengo el apego de estar en la televisión. Un apego puede ser el no voy a rezar el rosario porque estoy jugando PlayStation. Si nosotros no seguimos cada uno de los 10 mandamientos, no hay manera que tengamos el pase para llegar al cielo. Ahorita, uno de los pecados que más entristece y más ofende a Dios, por ejemplo, es el 5º mandamiento. Ustedes ya saben cuál es: no matarás. Ahorita dicen que es mi cuerpo que yo decido, cuando nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos niños mueren en el aborto día con día? ¿Y tú crees que porque un político te dice que está bien hecho y tú estás deshonrando el 5º mandamiento, vas a entrar al cielo? No es así. Que el mundo no te rija, no dejes que te mientan. La clave para llegar al cielo, Dios nos las dejó plasmada aquí, en las Sagradas Escrituras. Por eso vuelvo a hacer hincapié: si tienes duda del material que se te va a otorgar, por favor comunícate con nosotros. Estamos para despejar cualquier duda o pregunta que tú tengas, sin miedo. No diremos a nadie tu nombre, no platicaremos con tus papás. Queremos ayudarte a entender la palabra, a que la vivas y a que lleguemos todos juntos al cielo. Bendiciones.